¿Qué tal, queridos amigos? Es curioso, pero Andrés Manuel López Obrador está a punto de igualar el récord que ostenta hasta hoy el expresidente Adolfo López Mateos, en el sentido de que durante su periodo pudo ser mandatario junto con 3 presidentes de los Estados Unidos. En el caso de López Mateos, cuando comenzó su gestión, tuvo que confrontar a Ike Eisenhower, luego a John F. Kennedy, a quien lo recibió con bombos y platillos por toda la Ciudad de México. Era la pareja real de los Estados Unidos, Jackie y Jack. Y finalmente, después de la muerte, del homicidio, del magnicidio de Kennedy, tuvo que lidiar con el tejano Lyndon B. Johnson, un elemento verdaderamente nefasto. Y salió bien López Mateos, sobre todo porque logró ser casi un cómplice de los Estados Unidos en cuanto a la carrera espacial. Ya de esto les platicaré pormenorizadamente en otra ocasión. Ahora el señor López Obrador ya fue presidente durante la última etapa de Donald Trump en la Casa Blanca. Ahora está ligado en cuanto a que son colegas con Joe Biden, pero se dice que Joe Biden no va a durar mucho en la Casa Blanca. ¿Y por qué razón? Lo dice el representante republicano Ronnie Johnson, que además fue médico de la Casa Blanca durante los gobiernos de Barack Obama y Donald Trump, quien dice que Biden va a renunciar en cualquier momento por cuestiones relacionadas con su salud mental. Él es neurólogo y sabe de lo que habla. Posiblemente, como he venido diciendo, quizá no en estos micrófonos, pero sí entre quienes me conocen, la que va a terminar el periodo va a ser la vicepresidenta Kamala Harris. De allí su enorme poder que ha ido adquiriendo y haciéndolo crecer a medida que pasa el tiempo. Su visita a México fue especialmente significativa apenas un día después de los comicios de junio pasado, como para decir, vamos a barrer la casa de alguna manera, porque bien sabía, y lo sabe ahora, que las elecciones en México fueron controladas sin duda por el narcotráfico. Y no es que le interese mucho a Kamala el tema del narcotráfico, porque también sabe, porque no es tonta, que esto es algo que se genera en los Estados Unidos y que de alguna manera organiza la CIA, el FBI, la NAS y todas las agencias de inteligencia, la DEA, por supuesto, que están involucradas en este asunto de las drogas y de su paso por las aduanas de México y los Estados Unidos. Nunca se incautan cargamentos de droga en los Estados Unidos. Esto es curioso. Se distribuyen las drogas a las 200 ciudades más importantes de los Estados Unidos, pero no hay nunca ningún obstáculo allá. Los obstáculos están aquí, en donde se pone la sangre y se arman las guerras, a pesar de la identidad, digamos, de algunos mandos militares con los más altos sicarios de los cárteles del narcotráfico en México. Esto es lamentable, pero así es. Esto es algo que tenemos que remediar. Pero bueno, volvamos a lo de los expresidentes. Ya hablamos de que López Mateos tuvo que dialogar y ser colega de 3 mandatarios norteamericanos y que el señor López Obrador va en camino de por lo menos igualarlo. Trump, Biden y posiblemente Kamala Harris. De hecho, pues ya comenzó el diálogo con Kamala Harris, no muy afortunadamente con aquello de mucho gusto, presidenta Kamala, que lo puso en el ridículo mundial al presidente de México.
Luego pues ya hablaron en privado, no estuvo la esposa del mandatario mexicano en ese acto, como no ha estado presente en muchos actos desde entonces, salvo en el homenaje que se rindió a Simón Bolívar hace algunos días, en donde prácticamente se destapó el señor López Obrador como un posible precandidato a una organización internacional para sustituir a la OEA, nada menos a la Organización de Estados Americanos, que dice que funciona como lacayo de los Estados Unidos. Y después de abrevar en el discurso violento contra Estados Unidos, en el que han vivido también algunos personajes de Latinoamérica en los últimos años, desde Chávez Maduro hasta Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, obviamente los Castro, con Manuel Díaz-Canel de cola en Cuba, y otros más. A pesar de todo eso, López Obrador enciende las alarmas cuando discursa y pone confrontadamente algunas ideas frente al gran poder del continente, que es además nuestro vecino del norte y nuestro proveedor principal. Lo extraño es que luego López Obrador como que se le olvidan las cosas, neurológicamente no anda bien, y declara después de lanzar una serie de arengas antiestadounidenses, extiende la mano como un miserable a las puertas de la catedral para pedirle a los Estados Unidos una nueva donación de vacunas. Es raro, ¿no? Porque resulta que las vacunas se triangulan. El propio presidente de la República abandona su responsabilidad de ejercer como presidente de México para regalarle vacunas a Honduras primero y ahora a Cuba, al que también le envía un barco lleno con 40,000 litros de petrolíficos. Esto es algo que no había ocurrido antes. Está sustituyendo México a Venezuela en el arte de darle suministros a Cuba, a pesar del famoso bloqueo que existe para la isla cubana y que desde luego, pues el acto de López Obrador de hermanarse al gobierno, no al pueblo cubano, pues no ha sentado bien en la Casa Blanca, no puede sentar bien en la Casa Blanca. Entonces, ¿cómo van a pedirle que nos den un donativo de vacunas porque México ya no tiene, cuando hemos regalado vacunas a países que son considerados terroristas por los Estados Unidos, aunque no lo sean, ¿eh? Yo no estoy entrando en ese vericueto de llamar terroristas artificialmente a los países que desde luego se salen de la órbita de los Estados Unidos y que imponen dictaduras que dicen ser de izquierda, pero con más apariencia de derecha. Si ustedes comparan la dictadura de Franco con la dictadura de Chávez Maduro, se darán cuenta de que está más cerca esa dictadura de aquel famoso gallego que gobernó a España durante casi 40 años. Y mientras tanto, crece la adulación en México entre los conservadores a Porfirio Díaz. Es extraño. A veces se pide que se destituya a López Obrador porque pretende ser un dictador, pero se elogia a Porfirio Díaz. Y esto no es una cuestión lógica, porque sencillamente no se puede evitar que se instaure una dictadura en México elogiando a la última dictadura en sí que hemos padecido, o la penúltima, si consideramos que la hegemonía priista de tantos años, de más de 70 años, fue en sí una dictadura, aunque con distintos rostros, gracias a la inteligencia del constituyente del 17, que obvió el tema, arguyendo que no podría haber reelección. Bendita idea la del constituyente del 17, que sigue teniendo vigencia. Digo esto para que no se vaya a endulzar los oídos y la boca Andrés Manuel pretendiendo una prórroga.
Ya sabemos cuál es su camino, López Obrador. El camino es hacerla igual que con Echeverría, buscando una posición internacional que seguramente no alcanzará. Pero con esto nos podríamos acudir a López Obrador y no, como dijo por allá un artista, haciendo algún atentado, que eso está muy lejos de nuestro pensamiento. No queremos que México caiga en un sinfín de barbarie sangrienta. Ya les dije que yo lo que más deseo es sentarme a platicar, a tomarme un café cuando deje de ser presidente López Obrador y se espumen sus sueños guajiros de ser un líder internacional, tomarme un café con él para preguntarle, ¿por qué, presidente? ¿Por qué, Andrés? ¿Por qué cambiaste tus ideas revolucionarias por un conformismo conservador y por una persecución absurda para dividir al país? Con que me conteste esa pregunta estaría yo contento. Pero yo sé que si me atrevo a ir a las mañaneras, no me van a dar oportunidad ni de pararme en la puerta. Ya he pedido a través de ese señor jilguero, Jesús Ramírez Cuevas, que ya impuso a la señora Ana Elizabeth García Vilchis como la promotora principal para fustigar a los periodistas que utilizamos falsas noticias sin que se pueda comprobar ello. Es decir, las mentiras de López Obrador que los periodistas convertimos en verdades son luego señaladas como mentiras para instalar las verdades de López Obrador, que son una mentira. Este trabalenguas sirve perfectamente bien para ejemplificar la burda estrategia de López Obrador frente a la realidad mexicana. Lamentablemente, el hecho es que la inestabilidad política en los Estados Unidos va al paralelo de la inestabilidad política de México. Si hace un año la visita del señor López Obrador a la Casa Blanca se consideró una experiencia lacayuna, ahora la actitud de López Obrador frente a Biden resulta francamente irrisoria. Golpea y luego estira la mano. Insulta, ofende y luego pide vacunas. Cuando recibe las vacunas, se las manda a Cuba y a Honduras. Oiga, presidente, hay que tener un poco de congruencia, un poco de sensibilidad política, algún tipo de razonamiento que le permita a usted debatir en serio con la nación más poderosa del mundo, que es desgraciadamente nuestro vecino del norte. Digo desgraciadamente porque ha sido una carga que tenemos muy pesada desde el origen de nuestra historia común y ha sido siempre lacerante para nuestro pueblo, el mexicano, frente al atropello constante de los Estados Unidos. En esto coincidimos, pero en lo que no coincidimos es en la forma de hacerlo. Un presidente no puede defender la soberanía nacional fustigando a los norteamericanos porque no tenemos capacidad de reacción frente a lo que puedan hacer los Estados Unidos en contra de México. No somos Venezuela, somos el país vecino de Estados Unidos y eso complica aún más la situación política de nuestro país ante las bravatas de López Obrador, que luego extiende la mano, como limosnero barato. No, Andrés, que te está saliendo el poder por las manos, que te está saliendo toda idea por la cabeza, estás echando humo, ya no sirves como presidente, retírate, deja siquiera el recuerdo de una retirada digna a tiempo que la posibilidad de que los cansados mexicanos decidan que ya no sirves y que te debes ir de una vez. Perdónenme, no me van a callar y lo digo y siempre, con cero cobardía.